Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y ahí dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Navidad, que es lo que celebramos hoy, hermanos, es un tiempo, vistos desde el punto de vista bíblico, es un tiempo de espera. Es algo que el Señor deseó, algo así como cuando se estableció, que pues eso sí es una ordenanza, la cena del Señor, que dice: cada vez que la celebren, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta celebración de la Navidad es algo parecido. Es que lo celebramos con la intención de recordar cómo fue que se gestó todo el plan de salvación. Y Dios puso eso en el ser humano, el sentido de espera. Desde Adán y Eva, cuando ellos tuvieron su conflicto, ustedes se acuerdan, Génesis capítulo 3, dice que el Señor les dijo: va a venir un día un descendiente de ustedes que herirá a Satanás en la cabeza. Y a partir de allí, muchos hijos de Dios pasaron toda su vida esperando. A mí me conmueve, pero me conmueve profundo, hermanos, la obra que van a ver ustedes dentro de un ratito. A pesar que yo la he leído en un libro y la he visto varias veces, siempre me conmueve, porque habla precisamente de eso, de la espera. En este caso habla de la vida de un hombre que recibe los indicios del nacimiento de Jesús y toda su vida pasa en esa espera. Y esto pasó realmente con algunos personajes de la Biblia que estaban esperando que viniera el Mesías, pero muchos de ellos murieron sin haberlo visto. Realmente gastaron sus vidas en eso. Ellos estaban ansiosos de eso, de mirar al Mesías, y no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque dice Gálatas: todavía no era el tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, ya Dios tenía un plan perfecto para decir: ahora tiene que ser. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto realmente, todos lo sabemos, significa que Dios se dio a sí mismo. Él vino a esta tierra, de manera que toda la pobreza de la tierra desaparece en ese momento, y es el momento en el que la tierra es tan rica como el cielo, porque Jesucristo vino, Dios morando en esta tierra. Y dice Colosenses capítulo 2 versículo 9. ¿Por qué decimos que toda la riqueza del cielo vino? Porque eso dice Filipenses capítulo 2, el Señor dejó aquel lugar y vino a esta tierra, pero dice que en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es impresionante. Pablo le dice a Timoteo: es indiscutible el misterio de la piedad, y el misterio de la piedad tiene que ver con Jesús. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Lamentablemente es muy difícil hablar de la Navidad bíblica en tiempos de Navidad, porque cuando nosotros hablamos de Navidad, la Navidad está revestida de un romance muy bonito, divino, pero es un romance. Y yo me declaro culpable, que a mí la Navidad me gusta mucho, me encanta. Fue mentira que les dije el martes que era Grinch, eso era una broma que me encargó el hermano Netza. La verdad es que nosotros amamos la Navidad, me gusta mucho. Pero me doy cuenta que la Navidad que amo no es la Navidad que la Biblia enseña, sino que amo la Navidad de las luces, de los regalos, de las piñatas, del ponche, del pavo, los sándwiches de jamón, ¿qué más? Eso, todo lo que ustedes comen. ¿Cómo le llaman eso que comen muy común como hierbitas?
Romeros, esas cosas tan ricas. Bueno, es que a mí no me gustan los romeros. Esa es la Navidad que yo amo. Y entonces cada vez que nosotros pensamos en la Navidad, pensamos en eso. Pero bíblicamente no es así. Por eso el Señor permitió que todo el evento de la Navidad, de la natividad, del nacimiento de Jesús, fuera distinto. Y Él no permitió que la Navidad fuera ostentosa, por ejemplo. El Señor apartó de ese evento todo aspecto de vanagloria y ostentosidad. De hecho, fue un evento humilde. Se denomina un evento de despojamiento, porque el Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dejó su gloria y vino a esta tierra. Así que nosotros bien haríamos en analizar paso a paso el despojamiento del Señor Jesús para nosotros apreciar más o menos qué fue lo que el Señor quería que nosotros viéramos en la Navidad. Gracias a Dios que el Señor no es malo. Y si a usted le gusta, como a mí, la Navidad como es, disfrutar, cenar, comer, estar con la familia y, como dijimos, ver mi pobre angelito, porque va a pasar hoy otra vez, está bien. Siempre que usted piense en esto, dice la Biblia, Lucas capítulo 2, versículo 7, el Señor no quería que perdiéramos de vista este detalle. Así que para empezar, dice Lucas capítulo 2, 7, no había un lugar para ellos en el mesón. La primera parte de este despojamiento del Señor Jesús es para venir a un lugar donde no se encontró lugar. ¿Para quién? Es el punto. Estamos hablando de Dios. Éxodo capítulo 33 dice que nuestro Dios es un Dios que no se podía ver, tanto que ni siquiera la gente podría acercarse al monte. Estoy refiriendo a Éxodo 33, 20, si ustedes lo quieren anotar nada más, que el Señor descendió en un monte y cualquier persona que se acercaba a ese monte moría solamente por el resplandor de su gloria. Entonces este Dios majestuoso, que además lo dice el Salmo 24, es dueño de la tierra, no encontró lugar. Y nosotros oímos esto tantas veces, aun cuando no éramos cristianos, porque íbamos a las posaditas, ¿verdad? Oh, ora pro nobis. Quién sé qué significa eso, pero así cantábamos, ¿sí? Y nos contestaban, lo siento. ¿Qué decían? No hay lugar. Lo decimos tanto y lo hacemos en tantos escenarios que ha perdido su efecto. Yo recuerdo haber visto un programa de televisión que se llama, parece que El Dueño Oculto, una cosa así, ustedes lo han visto seguramente, que el dueño de una franquicia se disfraza y viene a su propia franquicia para ver cómo se comportan sus empleados. Entonces vi una vez que vino una persona, un dueño de una empresa, y entonces, como es franquicia, es decir, él es dueño de 20 tiendas y fue a una donde los empleados nunca lo han visto. Saben que hay un gerente, pero no saben quién es el dueño, nunca lo han visto. Y este hombre se contrató, hizo un formato, entró a trabajar a la empresa y le asignaron a un señor para que lo entrenara. Así que le iba a enseñar en la computadora cómo se cobraban todos los artículos, pero el hombre que lo iba a entrenar era un hombre malo. Entonces le dijo, mira, vas a hacer esto, y le daba mal las claves para utilizar la computadora, de suerte que este hombre supuestamente terminó su entrenamiento con el doble de tiempo y además con muchas fallas, de manera que al hacer la prueba final reprobó por culpa de el que lo instruyó. Pasó el tiempo, entonces el dueño lo llamó a la oficina, ya a la oficina donde está él instalado siempre, y le dijo
quiero hablar contigo. Vino, el hombre no podía creerlo cuando estaba sentado frente al dueño de la empresa, que era el hombre a quien él le había estorbado su desarrollo. Y este hombre le dijo: estás despedido. No puedes continuar en mi empresa. Si tú tratas así a las personas, no eres digno de estar en mi empresa. Y entonces uno puede tomar una idea más o menos que esto pasa. ¿Cómo es posible que el dueño del universo vino a este mundo y no encontró lugar? Ahora la aplicación para nosotros es esta. Es una pregunta seria y una pregunta profunda, aunque simple. Lo simple no necesariamente está ausente de profundidad. Piénselo. La pregunta sería: ¿ha encontrado Jesús un lugar en nuestro corazón? No me refiero que si dijo nada más yo acepto a Jesús, sino que el Señor Jesucristo, cuando habló de esto, dijo: ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que les digo? ¿Hay un lugar para Jesús en su corazón? Si nosotros no tenemos un lugar preponderante para Él, un lugar donde Él se sienta a gusto, realmente nunca hemos entendido la Navidad. Hay un himno que dice: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él, ¿qué? Hay lugar para ti. Por eso decimos, nunca puede haber un amor más grande que nosotros tengamos para ningún ser humano que para Cristo. Nunca deberíamos amar a nuestros padres. De hecho, ese texto que a muchos les duele, que dice: cualquiera que ama más a padre o madre o hermanas o hijos, ¿qué dijo la Biblia? No es digno de ser mi discípulo. Cristo Jesús debería ser nuestro amor más grande, el amor más supremo, por encima de todo. Aún si nos tuviéramos que atravesar por una experiencia como la de Abraham, que el Señor le dijo: dame a tu hijo, tu único, dámelo. Pero hay personas que se sabe que no tienen un lugar para Jesús en sus corazones porque se enojan con Él. Si pierden un familiar, se enojan con Él. Si pierden un negocio, se enojan con Él. Si pierden un amigo, se enojan con Él. Pero Dios, el amor que nosotros debemos tenerle a Él, hermanos, debe estar por encima de cualquier ser humano. Si su cónyuge le falla, se enoja con Dios. Pero ¿qué culpa tiene Dios? Ven a mi corazón, oh Cristo, porque en Él hay lugar para ti. Esta es la Navidad. Ojalá que usted se pueda pasar una Navidad, aparte de la que vamos a pasar aquí ahorita, allá con su familia bien bonito y convivan muy rico y todo, pero cuando usted se regrese a su casa a dormir, tómese un tiempo y hable con el Señor de esto. La verdad, comí muy rico, pero la única cosa que me importa es que tú estás en mi corazón. Es la única cosa que vale, que tú eres lo primero, Señor, y no te cambio por nada. Eres lo máximo para mí. Pero en ese tiempo dice que la gente dijo: no hay lugar. Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Pero ¿sabe qué pasó? Que los únicos que velaban eran los pastores, que cuidaban a sus ovejitas. Pero la gran mayoría de las personas estaban dormidas. Y sucede, hay un paralelismo entre la primera venida, que es obviamente la Navidad, y la segunda venida de Jesús. Y el paralelismo es este: la gente en estos tiempos está dormida. Los únicos que están despiertos son los pastores. Los pastores tienen que ver con las ovejas. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Los únicos que están despiertos son los que verdaderamente entienden que están esperando a su pastor. La gran mayoría de las personas duermen. Ahora,
Es importante hacer este señalamiento. Duermen quiere decir están en un letargo espiritual. No se crea usted que en ese tiempo todo el mundo estaba físicamente dormido. Lo que tenían era un letargo espiritual, es decir, no les importaba. Y el día de hoy mucha gente está en esa misma condición. No importa si asiste a la iglesia. Podemos estar en la iglesia. Yo quiero reconocer a todos los hermanos que han participado en estos días, las hermanas que han ido a limpiar el pollo, las que han ido al molino, los varones que vinieron a acarrear. Viera usted aquí, hermanos, eso es de no creerse, ¿verdad? Cuando usted llega y simplemente ve las cosas puestas, pero los hermanos han acarreado cosas, han pasado aquí horas, pero aún podría ser que solamente estén haciendo un trabajo y no estén sensibles a la venida del Señor. Dice Lucas capítulo 21, versículo 36, lo que ustedes tienen que hacer es velar en todo tiempo, orando. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Yo quiero animar a dos cosas. Una es para que usted se involucre en la obra de Dios, que usted no pase como una persona común. Involúcrese en la obra de Dios. Siempre hay algo que usted podrá hacer, y el Señor tiene literalmente una libreta celestial, porque dice Él que nunca va a ignorar nada de lo que hacemos. Todo lo toma en cuenta. Así que yo quiero animarle que usted no esté aletargado espiritualmente, porque un día Jesús vendrá y encontrará a muchos durmiendo, ajenos de la obra de Dios, que soy simplemente un asistente y ya. Pero eso no glorifica a Dios. Se necesita involucrarse. Pero decía que quería solicitar dos cosas para que analice. La otra es, si estamos involucrados. No podemos creer que el hecho de estar involucrados ya nos garantiza que estamos atentos. Lo que tenemos que hacer es velar en todo tiempo nuestra vida espiritual y no estar dormidos. Necesitamos activarnos en las cosas de Dios, en la oración, porque es lo que dice aquí, ¿verdad? Velad en todo tiempo orando. Señor, yo quiero que ya vengas. Y antes de eso tengo que ir y predicar el evangelio. Así que antes que Jesús venga por segunda vez, tendrá que ser que todo ser humano haya escuchado el plan de salvación. Y ese es nuestro trabajo. Despiértate tú que duermes. No podemos pasarnos la vida dormidos. Pero ¿sabe qué pasó? El libro de Miqueas relata otro detalle muy interesante, que en ese tiempo los líderes religiosos, las autoridades, tenían un conocimiento profundo de las profecías, un conocimiento bíblico. Cuando fueron cuestionados por Herodes, dice Miqueas capítulo 5 versículo 2, y hace una referencia a Mateo 2 de esto mismo: Jesús nacerá en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces el rey Herodes pasó el tiempo y juntó a la gente y les preguntó: ¿qué dicen de Cristo? Mateo 2:5. Y le dijeron: pues fíjate que van a nacer en Belén de Judea. Y le dieron los detalles, toda la información de lo que iba a pasar. Increíblemente, la gente estaba muy bien informada. La pregunta es, esas personas que estaban bien informadas, ¿fueron las primeras que corrieron a Belén para ver a nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice que no. Los que fueron otras personas más sencillas. Y esto es algo muy importante para señalar, hermanos. ¿Saben ustedes cuál es la generación
más informada de toda la historia? Nosotros. Nunca existió generación más informada. Extrañamente, esta gente de esta generación que sabe más, que tiene acceso a todo, está conocida como la generación más fría para con Dios. Porque claramente dijo el apóstol San Pablo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Señor estableció que en los últimos tiempos sería tan duro. Habría hombres amadores de sí mismos y no amantes de la palabra de Dios. Esta generación, que es la generación más informada, debería ser la generación que clame: sí, ven Señor Jesús. Que venga y estar ansiosos. Yo se lo pregunto otra vez, esta es una pregunta seria y profunda. ¿Su corazón arde de pasión porque Cristo venga? El libro del Apocalipsis termina así: Señor Jesús, ven pronto, ven, con una urgencia. Entonces esta generación necesita tomar el calor del sentir del Señor con la Navidad. No podemos nada más estar felices porque tenemos tanto conocimiento de la Biblia y sin embargo no anhelamos que Él venga. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo vino durante el gobierno del rey Herodes. Y el rey Herodes era un hombre que amaba mucho su posición. De manera que cuando le dijeron: oiga, va a llegar otro rey que será el rey de los judíos. Y así que él dijo: ¿saben qué? Maten a todos los varoncitos que nazcan, porque en eso matamos al rey. Porque no quiero que nadie venga a tomar un lugar de reinado bajo mi reinado. No quiero eso. Rechazo por completo el reinado de otra persona. Y se aplicó uno de los decretos más salvajes de toda la historia, que salieron los soldados por las casas matando a todos los bebés varones. Ya se ha de usted imaginar eso. Todo por un hambre de poder. No quiero que nadie tome mi lugar. Ahora eso nos habla de nosotros, porque nosotros tenemos un reinado en nuestras vidas. Y saben ustedes, hoy más que nunca la gente establece las normas de su propio reinado y rechaza el reinado de Jesús. Por eso les decía, hay un paralelismo entre lo que pasó en la primera venida y lo que estará pasando para la segunda venida. La gente está rechazando absolutamente el hecho de que Jesucristo venga a gobernar. Aceptamos al Señor Jesucristo como Señor, y Señor significa dueño absoluto. Entonces no quiero que Él mande en mi vida. Hoy vamos a ignorar lo que piensa la gente que no conoce a Dios. Hablemos de los que lo conocemos. Así que Dios dice en su palabra: este es un estatuto que usted tiene que obedecer. Como nosotros repetimos todos los domingos, que nuestro corazón se incline hacia Él para que guardemos sus mandamientos. Pero entonces Dios da un mandamiento y la gente dice: sí sé que dice eso la Biblia, pero yo no creo que deba ser así. ¿Cómo es posible eso? Como dicen vulgarmente, los patos disparándole a las escopetas, ¿verdad? ¿Quién de nosotros en su sano juicio diría que su opinión tiene algo que ver cuando Dios ya ha dado un decreto? Cuando Dios ha dado un mandamiento. Es que Dios dijo que las cosas tienen que ser de esta manera. Pues sí, pero yo pienso diferente.
Si nosotros no le damos a nuestro Señor el señorío, que Él sea rey en nuestras vidas, que Él mande, vamos a terminar haciendo pedazos nuestra sociedad. Y si nosotros, hermanos, nos dedicáramos a buscar todas las historias absurdas que hay en este mundo, nos quedaríamos boquiabiertos. Todo porque las personas rechazan el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino para ser rey en nuestros corazones, para que lo venerásemos, para que lo adorásemos y para que le permitiésemos tomar control de nuestras vidas. Él no vino para ser su diosito. Él no vino para estar en un huequito que usted le conceda, ni vino para que nada más le demos un poquito de celebración 24 de diciembre. No vino para eso. Él vino para gobernar en nuestras vidas. Y por eso le pregunto una pregunta sencilla pero profunda. ¿Realmente gobierna Jesús en su vida? ¿Realmente Él puede tomar control de su ser? ¿O usted sigue siendo rey en su vida? Se decide, la vida espiritual tiene que ser así, usted la decide como usted quiere. Dice, mi vida espiritual es que yo nunca hablo de Cristo a nadie. Eso así yo lo quise, porque la ley dice que ya no voy a andar molestando a la gente. Entonces así lo quiero hacer yo. Con esas leyes que están promoviendo ahora, que no quieren que evangelicemos, a algunos les va a caer de perlas, de todos modos nunca lo han hecho. Y dicen, no lo hago por prohibición, por respeto a las autoridades. Pero dice el libro de los Hechos que los apóstoles, entre ellos Pedro, fueron a predicar y las autoridades los agarraron y los maltrataron y les pegaron, los azotaron, los metieron en la cárcel, los soltaron y les dijeron, los soltamos con la promesa que no vuelvan a predicar. Y ellos les dijeron, ¿a quién será mejor obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Vamos a predicar. Y siguieron predicando. Y siguieron predicando hasta que finalmente Pedro murió crucificado, dice la historia, de cabeza. Por solicitud suya, porque dijo, yo no soy digno de morir en la misma manera que murió mi Señor, porque yo lo negué. Si me van a crucificar, que sea de cabeza. Y nunca quiso someterse a la ley que le prohibía que predicara. La pregunta es, si no había lugar, si la gente estaba adormilada, si nadie quería el reinado de Jesús, ¿por qué Dios, que todo lo sabe, por qué no impidió la Navidad? ¿Por qué no frenó a su hijo y le dijo, mi hijo, tú no vas allá donde nadie te quiere? El Evangelio de San Juan dice, capítulo 1, a lo suyo vino, pero los suyos, ¿qué? No lo recibieron. El Señor, Dios el Padre, pudo haber dicho, no vas. Esa es la pregunta, ¿por qué el Señor no frenó esa venida? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la razón. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos por amor. Por amor callamos. Por amor soportamos. Por amor sufrimos. Por amor pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso es un reflejo de lo que Dios es. Y Dios dijo, yo ya sé lo que va a pasar. Vas a ir y te van a rechazar. Todo esto va a suceder. Te matarán. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna. Y el Señor Jesucristo vino a esta tierra para morir por nosotros. Y dice la Escritura en el Evangelio de San Juan 12:26, luego, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nuestro Señor Jesucristo entonces vino, murió y luego quiere que nosotros lo sigamos, pero dice, en esa ruta. Y esta es la razón por la que mucha gente no quiere recibir a Jesús, porque nadie quiere seguir esta ruta. ¿De qué se trata? Sí nos gustaría, a mí me encantaría una ruta de esas que nos pintan que usted se entrega a Cristo y cuando se entrega, entonces todos en la calle le aplauden y todos sus familiares lo reconocen, todos le reciben, lo invitan a comer, como nos decían allá en Pachuca, los invitan a bañarse con agua calientita y todo muy rico. Y además en la iglesia todos los hermanos, todos ellos levitan, tienen alas, flotan, todos son buenísima onda, son padrísimos los hermanos, más los de la frater. Y luego viene usted acá y se ve con esas caras de perro bulldog que tenemos algunos, ¿no? Y problemas, ¿no? Y se encuentra una chismosa. Y usted dice, entonces, ¿qué es la vida cristiana? Muchos de nosotros no hemos experimentado ni así tantito del rechazo que Jesús vivió. Y no nos gusta el rechazo, ¿verdad? Queremos venir a la iglesia y todo el mundo nos reciba. ¿Y saben qué? No es así. Todo lo que pasa en la vida de la iglesia es permitido por el Señor, que no provocado por Él, pero permitido por Él, porque Él quiere que pasados por el fuego salgamos victoriosos. Y entonces usted se da cuenta que no fue verdad que le dijeron, dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, que si tú te entregas a Cristo no habrá ninguna enfermedad que te haga daño, porque vendrás a la iglesia y los hermanos pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y usted viene y dice, pues tengo como 3 años pidiendo por lo mismo y Dios todavía no me da la respuesta. Y dice, pero porque no leemos la Escritura. Dice el apóstol San Pablo, yo vine con Dios y le dije, tengo esta necesidad, Señor, ¿me la resuelves? Y le dijo el Señor, no. Bueno, le voy a insistir. Vino otra vez y le dijo el Señor, no. Y vino una tercera vez y le dijo, Pablo, que te baste mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Conclusión, Pablo nunca fue sanado de ese problema que él tenía. El Señor quiere que usted y yo experimentemos en parte, y en su misericordia no nos permite experimentar lo que Él experimentó, hermanos, porque yo quiero reconocer que a pesar de que he pasado por diferentes experiencias terribles, hasta el día de hoy nadie me ha azotado con un látigo el cuerpo por ser cristiano. Al Señor Jesús se lo hicieron. Nadie me ha apuñalado por ser cristiano. A lo más que he llegado yo es a ser escupido. Pero nunca nadie me ha roto la nariz o me han fracturado un brazo por ser cristiano. ¿A cuántos aquí les ha pasado por ser cristiano? No porque fue de borracho y se cayó. ¿Quiénes por ser cristiano le fracturaron la nariz o le cortaron un brazo? O levanten la mano. Ninguno. Dios en su misericordia no nos permite pasar todo eso. Lo poquito que pasamos, que algunas cosas han sido duras, hermanos, pérdidas, Dios las ha permitido porque dice la Escritura, Romanos capítulo 8 versículo 17, nosotros somos hijos de Dios. Y si somos sus hijos, también somos sus herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Está bonito eso? ¿Les gustó? Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A todos nos gusta la primera parte, herederos de Dios
y coherederos con Cristo, pero dice si es que padecemos juntamente con Él. Esto es la Navidad. Increíblemente, la Navidad está llena de luces, como aquí bien bonito, y muchos corazones siguen oscuros. Lamentablemente hay muchos regalos que se dan y las personas siguen tristes. Parece que no hay regalo que logre satisfacer sus corazones hasta que conozcan a Cristo. Es muy importante que nosotros le demos otro sentido. Navidad es nuestro Señor Jesucristo en este despojamiento, ayudándonos a ver la claridad de todo lo que significa y concluyendo con una pregunta. ¿Quiere usted todavía seguirme? Eso fue lo que dijo el Señor. Y los discípulos dijeron, pues es que está bien difícil lo que nos propones. Pero si usted le da un sí al Señor, entonces se desencadenan todas sus promesas. Y Él dijo, por muy difícil que resulte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa lo que tengan que pasar, estaré con ustedes. Nadie les podrá hacer frente. Van a salir airosos en medio de todos los conflictos. Y esta es mi esperanza. Eso es lo que yo confío en Dios. Y es importante que usted y yo, yo antes nunca vi estas cosas. Es importante que usted y yo dejemos el pasado y nos concentremos en el Señor y digamos, entiendo entonces lo que significa la Navidad, un despojamiento. Yo te entrego el trono de mi corazón. A partir de hoy no discuto tus instrucciones, lo que tú me digas, porque tú eres mi Señor y dueño. Esto es la Navidad. Cierre sus ojos, por favor.